olvidemos de algo, que todo lo tenemos, que todos en un momento del día, de nuestra vida, lo hemos experimentado con mucha intensidad, porque en nuestra vida diaria hay algo que nos acompaña siempre. Ese término que nos acompaña es el miedo. Y el miedo definido como eso que tal vez no conocemos o que conocemos demasiado y que sabe que nos puede hacer daño. Hay el miedo mítico también que se habla de aquellas dimensiones que nos conocemos, como decían vulgarmente, miedo a los bultos, a los duendes, a las cosas paranormales. Hay el otro tipo de miedo, que es el miedo escénico y otros temores que hay, que están ligados más a la fobia. Pero el miedo, ¿qué es el miedo? ¿Qué te impide hacer el miedo? Hoy tengo una especialista con la cual vamos a dialogar este extenso tema. Está con nosotros Patricia Chávez, por supuesto, tremenda terapeuta holística que nos acompaña hoy día. Qué gusto, Patricia, bienvenida al programa, como siempre, ¿eh? Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo. Pues es un gusto aquí poder compartir, Jorge. Encantada siempre de estar en este gran programa de impacto para todos los que nos escuchan, siempre aprendiendo y con las noticias al día. Qué bueno. Definamos lo primero para tener clara la figura, para tener clara, así concreto, ¿qué es el miedo? Bueno, hay dos tipos de miedo, uno que es el racional y el otro que es el irracional. El miedo racional vendría a ser que es el dominado por el instinto de supervivencia, mientras que el miedo irracional se presenta en forma de miedo al fracaso, miedo al éxito, miedo al rechazo, miedo a los riesgos, entre otros tipos de miedo que lo que hace es bloquear a las personas. Entonces, necesitamos como enfrentar con coraje el miedo racional y eliminar el miedo irracional. Entonces, el miedo básicamente roba los sueños, genera enfermedades, el miedo te paraliza, te limita, te hace sentir incapaz y miserable, te obliga a ser quien no eres y a hacer lo que no quieres hacer. Entonces, el miedo como tal es el hijo de la mente. O sea, es decir, recordemos que desde que somos pequeños estamos llenándonos de programas, estamos recibiendo información desde que estamos en el vientre de mamá. ¿Y qué quiere decir eso? Que si mamá y papá desde pequeños aprendemos ciertas limitaciones o miedos, nosotros como niños o como adolescentes o como adultos ya hemos adquirido ese miedo, ¿no? El miedo a viajar en el avión, el miedo, no sé, a poder permitirnos conocer a alguien de otro país, no sé, hay tantos miedos que podríamos hablar, pero muchos de estos miedos también nosotros lo aprendemos desde pequeños, no solo desde grandes. Recordemos que nosotros, nuestro disco duro, nuestro software está lleno de información todos los días, así como las noticias, nos vamos alimentando de esta información y vamos alimentando estos programas conscientes o inconscientemente a nuestro software, y por lo tanto esta mente está llena de información y bueno, ahí habrá la capacidad de filtrar lo que realmente va a funcionar o lo que no, pero hoy en día somos testigos de que estamos viviendo también mucha incertidumbre y cómo podemos llevar esa incertidumbre y como tú decías al inicio, ese miedo a lo desconocido. ¿Qué va a pasar ahora? Ya vino este virus, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con esto? Y ese tipo de cuestionamientos que está bueno preguntarse va generando y estimulando ciertas sustancias en nuestro cuerpo, y el miedo pues hay que tener mucho respeto y cuidado con el miedo porque nos puede paralizar, ¿sabes? A ver, en estos términos, ¿hay un miedo bueno y un miedo malo o el miedo decididamente es una cosa mala? Porque la tenemos en nuestro ser, ¿no? En realidad no es mala, como he dicho al principio, es como una forma de supervivencia también, como de cuidado, como de alerta, en ese sentido de este sentido de supervivencia. Pero si nosotros estamos constantemente dándole cavidad a este miedo en todos los niveles, es decir, en experiencias que hayamos vivido, pues no nos vamos a permitir avanzar, porque aquel miedo va a ocupar ese espacio de poder avanzar, nos va a paralizar literalmente, ¿no? Entonces es muy importante tener este equilibrio y ver qué miedo al fracaso, miedo a la relación, miedo a tener hijos, miedo a
ser abundante, 1000 miedos que pueden haber en todos los niveles, ¿sí? Bueno, qué bueno escuchar. Y hay un análisis también, qué pena que no ponga su nombre, pero está ahí como el seudónimo de Raza Cochala. Me parece muy interesante lo que dice aquí el amigo. El miedo es natural de cada persona, miedo a no triunfar en la vida, miedo a no terminar el colegio, el cole, dice, miedo a no ser reconocido en la sociedad, miedo a que no te quieran los demás, miedo a fracasar. Hay también esa parte, ese miedo. Y esto, ¿cuánto, gracias a Raza Cochala que me escribe, me encantaría saber su nombre, espectacular, pero me pareció espectacular esos análisis que hace. Y habla del colegio, miedo a no ser reconocido, miedo a que no te quiera, miedo a fracasar, miedo a triunfar. ¿Cuánto de eso no te impide crecer? O perdón, te impide crecer. Exactamente, tal cual, Jorge. Pues fíjate que tantos miedos nos paralizan. No sé si hay alguien ahí escuchándonos o viendo, quiero hacer este proyecto, quiero emprender este negocio, pero tengo miedo, porque mi abuelito tuvo el fracaso, porque mi papá, porque mi hermano, porque me dijeron, porque lo vi aquí, porque lo escuché. Entonces, lo que tenemos que hacer es borrar eso, observar, y hay ejercicios que más adelante les voy a compartir, pero es importante reconocer que el miedo no nos ayuda a avanzar. Tenemos que ir a un especialista o hacer una terapia y ver cuál miedo hay de fondo, porque también tenemos estos miedos profundos de la infancia o traumas que hayamos vivido. Hoy por hoy trabajo mucho con parejas o con familias o parejas disfuncionales o simplemente pues divorcios, y entonces ahí se va generando que este joven a la larga no va a querer tener una familia ni una pareja porque vivió mucha violencia en la infancia. Entonces es normal, entonces de repente cuestiona mucho por qué mis hijos o por qué hoy día los jóvenes, y muchos cuestionamientos, y tiene que ver mucho con cómo viví en mi infancia y no quiero repetir esa historia porque la vi en familia, en papá y en mamá. Entonces mucho tiene que ver con lo que hemos vivido, y me gusta el análisis del señor que acaba de escribirnos. Sigan escribiéndonos aquí, Radio El Deber, sí, ¿no? Es decir, pues sí, porque no solamente del hogar recibimos, Jorge, sino recibimos del sistema educativo, de la conciencia colectiva, los miedos que puede tener una ciudad, miedo a cierta cosa, o miedo tantas cosas, ¿no? De la colectividad, que también arrastra al ciudadano, al común ciudadano, a llevar ese miedo, ¿no? Y podemos, no sé si alguien se anima, hay un ejemplo, podemos ver, pero es verdad. Entonces, estos miedos, sumándolos, nos paralizan y nos quedamos así, estáticos. Y no solamente nos paralizan, tenemos un efecto en nuestro cuerpo físico. Recordemos que todas estas emociones, sentimientos, pensamientos, porque nuestros pensamientos tienen mucho poder, influyen en el cuerpo físico. Nos enfermamos a la larga, y eso está comprobado científicamente. Entonces, por donde lo veamos, este exceso de miedo nos lastima y nos perjudica en poder avanzar y en estar en el aquí, en el ahora presente. O sea, bueno, hora de enfrentar a los miedos, hora de decir, ok, vamos a enfrentar ese miedo. Y existen muchos tips y herramientas, cómo liberar, analizar, hacer una lista de miedos racionales y irracionales, entenderlos, identificarlos, observarlos, preguntarse. Bueno, me emociono yo, pero tú me dices... No, muy bueno. No, me parece que estamos yendo bien. Esa es la parte psicológica. Y quiero agradecer porque se identifica como Sonia y nos levanta así y nos saluda Sonia. Hola, Sonia, gracias. Me pareció genial lo que escribió Sonia en esas descripciones de miedo que hay, ¿no? Dice también el tipo de miedo es a un animal, a mí me da miedo, dice, las serpientes. Es verdad, Sonia, yo también soy temeroso de las serpientes. Pero estos son los miedos que estamos yendo y viendo a qué nos impiden. Hay unos tips para poder salir. Uno de ellos decía enfrentar el miedo, que muchas veces no lo hacemos, por eso justamente. Y otro punto, ¿hay alguna terapia holística que nos ayudaría a superar el miedo? No sé, el manejo de energía, algo por ahí. Desde tu experiencia. Claro que sí. Claro que sí. En realidad, básicamente las terapias que tenemos aquí en el portal, con todo el equipo del portal holístico, nosotros desarrollamos esta terapia de identificar la raíz de tu problema. Entramos a través de una meditación a un estado de relajación, al estado teta del cerebro. El cerebro tiene 5 estados. Entramos a este estado de relajación y vamos a ver tu miedo, el miedo al agua. ¿Cuál es el origen del miedo al agua? Y puede ser
que sea en la infancia, puede ser que el niño se cayó a los 2 añitos y en este momento no nos acordamos porque no sabemos qué hemos hecho a los 5 o 2 años, pero en el estado teta del cerebro, que es nuestro subconsciente, está guardada toda la información y muchas veces se ve hasta antes del vientre de la madre. Entonces, con la técnica lo que hacemos es liberar, limpiar, identificar la raíz del miedo que tiene la persona, de dónde viene este miedo, y además preguntamos, ¿para qué te sirve el miedo? Pero en este estado de relajación, que es como la información esencial del ser de la persona. Y funciona, dura 1 hora y ahí se trabaja los temas, sea salud, emocional, todo, y es pues una técnica científicamente respaldada porque trabajamos a través de esta meditación al estado teta del cerebro. Recordemos que ahorita estamos en el delta, estamos en el consciente, pero nuestro subconsciente es el 85, casi 90% es el que nos maneja, y en el subconsciente está guardada, es como nuestro disco duro, toda la información que hemos recibido de la infancia, de la conciencia colectiva, del sistema educativo, etcétera. Tenemos toda esta información en nuestro disco duro y lo que hacemos es como, a ver, esta información, ok, ya obsoleta, chao, e instalamos sentimientos. Es más o menos similar a eso. Es una técnica muy, muy simple, fácil y accesible donde todos pueden acceder. Es una meditación, se te enseña a respirar y bueno, muchos tips y herramientas para superar traumas, fobias, dolores, porque también las fobias, los dolores y los traumas no nos dejan avanzar en la vida. Entonces, para avanzar en la vida necesitamos vaciar este vaso. Es un ejemplo, ¿no? Pero necesitamos vaciarnos de aquellos sentimientos de miedo, de inseguridad, de rechazo y mucho más que pueda haber. Entonces sí es posible, las terapias holísticas. ¿Por qué es holística para las personas? Porque abarca todo, cuerpo físico, emocional y energético. Además, vemos qué alimentos funcionan y qué alimentos contribuyen para ese estado emocional, qué alimentos contribuyen para bajar el nivel de estrés, y podemos ver cuál es el origen de tu estrés. ¿Para qué te sirve tu estrés? ¿Dónde aprendiste este estrés? Y ahí surge, lo aprendí de papá, lo aprendí de mamá, lo vi en mi abuelita, pues no tenía papá y mamá. ¿Para qué te sirve la ira? ¿De dónde la aprendiste? Y ahí vamos como destapando la olla, y tú sabes que cuando se destapa una cosa salen 1000 cosas, entonces vamos ahí trabajando todas estas cositas. Así que es posible, si ustedes quieren pueden pues acceder a esta terapia accesible para todos, no tiene límite de nada. Solamente la voluntad de ¿qué, Jorge? De cambiar, nada más. El único requisito es querer cambiar, querer evolucionar. Si la gente dice, ¿por qué sigo así? ¿Por qué mi vida sigue así? Ok, ¿qué estás haciendo diferente ahora para poder cambiar tu realidad? ¿Has hecho algo durante 25 años? No. Ok, ¿cómo quieres un cambio si no has hecho nada y sigues haciendo lo mismo? Es hora de cambiar y permitirnos esta oportunidad de observar y reflexionar, y entonces ahí entran las terapias, que en el facilitador, el guía te va a acompañar en tu proceso, porque además no estás solo, estás con un acompañamiento viendo todas las áreas, cuerpo físico, emocional y energético, que además vas a saber cómo esta depresión, este estrés influye en tu cuerpo físico, en tus emociones. Todo está articulado. Todos nosotros, este cuerpo está todo articulado, no es separado el cuerpo, la mente, el espíritu, no, todo está integrado. Tenemos que reconocer que somos un seres humanos íntegros en todas las dimensiones, como seres aquí, que estamos viviendo esta experiencia humana. Ese es otro tema que vamos a abordar. Qué lindo el tema de los miedos. Al final el miedo se lo puede vencer, es vencible, digamos. Claro que sí. Todo es vencible. Entonces, algunos tips para las personas que nos están escuchando. ¿Cómo podemos liberar? Bueno, primero, agarren su lapicero y un papel. Analízate. Haz una lista de tus miedos racionales y irracionales. 2, entiéndelos, identifícalos, obsérvalos. Procura ver de dónde nacieron, quién o quién los creó. Por ejemplo, ¿tienes miedo a las cucarachas? ¿Por qué exactamente tienes miedo a las cucarachas? ¿Cuándo fue la primera vez que sentiste ese temor? Y ahí surge, cuando era niño, tal vez porque tu mamá te gritó asustada por la primera vez que viste. Y así, son ejercicios que nos vamos preguntando, ¿dónde fue la primera vez? ¿Qué pasó? Expande tu mente y eso elevará tus potencialidades. Si te rindes al miedo, él va a aumentar y te va a controlar. Luego tienes que usar la lógica y el sentido común, ¿no? Es normal que una persona de 50 kilos o más tenga miedo a una cucaracha que solamente pesa unos pocos gramos, por ejemplo, es un ejemplo. Y luego visualízate sin ellos.
elabora una lista de todo lo que podría hacer o ganar si tus miedos no se atormentaran, limitar. Ver qué pasaría si, por ejemplo, podrías viajar a un lugar donde es naturaleza, donde abundan muchas cucarachas, y qué es lo que va a pasar. Como enfrentar también, visualizar. Utilizamos mucho también esto de la visualización, que me encanta mucho, Jorge, porque los niños lo hacen muy bien. Y con los niños, con las terapias son muy instantáneas y rápidas, porque tienen esa capacidad. Bueno, esa era una compartir. Luego, prepararse, imaginar qué capacidad puedo superarlo. Piensa quién eres en realidad y en todo lo que has sabido enfrentar y vencer. Llénate de valor, visualiza, reconoce tus propios recursos, cambia de perspectiva. Estos son pequeños tips, pero en realidad en la terapia te podemos acompañar si tienes un miedo muy grande, o aunque parezca insignificante también, porque eso influye en tu salud, ¿no? Hay que enfrentarlos, trascender, ver, ¿no? Si realmente, y liberarnos. Entonces sí, nos pueden también como seguir aquí en nuestra página Portal Holístico, que estamos en todas las redes. Y bueno, ahí también nos pueden escribir aquí en la radio y después les voy a responder ahí si tienen más dudas. Entonces sí es posible liberar los miedos, Jorge, claro que sí, todo es posible. Como te digo, es la voluntad y la capacidad. Sí, lo puedes hacer solo y puede tardar un poco más, sí, puedes hacer acompañado con un especialista, hazlo. Lo importante es que lo hagas, que cambies, que te propongas, que te permitas pues sanar. Siento que si sanamos muchas cosas desde la infancia, nuestra vida aquí en la adultez va a ser mucho más fácil. También el concepto de lo fácil y lo difícil también es otro tema que hay que abordarlo, porque la forma en que nosotros pensamos es la forma que vamos construyendo nuestro presente. Recordemos que nuestros pensamientos tienen mucho poder y la palabra refuerza ese poder, porque la palabra decreta. Entonces, si tú te levantas y dices, el día de hoy va a ser un día maravilloso y grandioso, lo es. Y ese decreto tiene mucho poder en tu día. Entonces, son ejercicios. Y como siempre les digo, respiren, agradezcan, como sientan, creador, fuente, Dios, agradezcan por la vida que tienen, por lo que son, por lo que fueron y por lo que serán. Permitirse momentos de respiración, de conexión, de agradecimiento, todo absolutamente, de amarse y reconocer y aceptar este cuerpo, este vehículo que tenemos, este cuerpo de acá, y permitirnos estos momentos para nosotros. No llegar al estrés, ni a la violencia, ni alterarnos cuando existen métodos. Y hay muchos. Tú hoy en día pones en internet, te salen millones. Es nomás la voluntad de poder hacer el cambio. Entonces, tú, señora, señor, que nos estás escuchando y ya estás cansado de lo que estás viviendo, ok, tienes la oportunidad de hacer el cambio. No hay limitante. Tú puedes hacerlo. No estás solo y nunca estuviste solo. Así que es posible y es seguro. ¿Qué más, Jorge? ¿Qué otras preguntas hay por ahí? Ay, qué bueno. No, está bien, porque Claudia nos mandaba cómo puedo salir de los miedos, cuáles son los métodos, seguir ejemplo de la serpiente que hago en ese momento. Miro a la serpiente y miro y se me pasa ese miedo. En ese momento, luego, ¿qué pasa con el miedo? Bueno, no, lo que explicábamos, esa metodología para vencer esos miedos, ¿no? Exactamente. Pues mira que en las terapias, en las sesiones individuales, le invito a la señora, vamos a ir al origen cuando tuvo el miedo por primera vez a la serpiente. Seguramente era niña, pequeña, vivió algún acontecimiento que es un trauma que se generó y por lo tanto tu sistema está, aparece la víbora y se activa el trauma. Aunque no le haga nada a la víbora, se activa el trauma. Pero de todas maneras, o sea, volviendo al ejemplo de la señora, también este miedo en particular es una forma de supervivencia, ¿ok? Tampoco te digo que juegues con la víbora, estén ahí, hola, ¿qué tal? No, pero es un sistema de supervivencia, decir, ok, respeto y sé que está la víbora ahí, pues me alejaré, ¿no? Entonces, ahora, sí, porque, a ver, pero no todo radica en un trauma también, ¿no? Por ejemplo, yo que conozco, nunca tuve miedo a las arañas, ¿no? Pero de pronto veo una araña y un poco se me complica la vida. No un temor, digamos, para huir, pero sí, o una rana, por ejemplo, ¿no? Que es un problemita ahí de por medio. Me refiero a eso. Hay miedos que no solo radican en cierto trauma que uno había pasado de niño, ¿no? Totalmente. ¿Cómo lo puede ser, por ejemplo, esos miedos que dices puede ser de la conciencia colectiva. Se me ocurre, tu familia, pues toda la familia tiene miedo a las arañitas y tú, por honor a la familia, también adquieres ese miedo.
todos toman, qué sé yo, jugo de naranja, y tú también adquieres en tu hábito de alimenticio jugo de naranja porque lo has vivido en la infancia. O sea, también recordemos que muchos son de la conciencia colectiva, no nuestros. Y en realidad, la verdad que ni siquiera son nuestros. Muchos son de mamá, papá, pareja, etcétera. Estamos siempre, pues, en convivencia, ¿sabes? Entonces, como tú dices, no siempre son de traumas, ¿no? Y como te digo, existen los miedos de supervivencia y los miedos irracionales, estos miedos, pues, emocionales que nos paralizan. Hay muchos tipos de miedo. Entonces, es como estar atentos, alerta y decir, ¿para qué me sirve este miedo? ¿Para qué necesito aprender de este miedo? Y hacemos, y ese es el digging, es como vamos explorando, vamos a ir a la raíz, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y qué pasaría? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? Ta, 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 ta. Bueno, en la terapia lo podemos hacer más profundamente. Entonces sí podemos liberar, porque imagínate si te vas al campo, Jorge, y te ganas, no sé, una ida al campo con toda tu familia, y pues por ahí, arañitas por ahí, de repente, en vez de estar pasando esos días agradables, tú no vas a echar a dormir por miedo a las arañas. Entonces sí hay que trabajar, aunque parece significante las arañas, hay que trabajarlo, porque al final es como, no te van a hacer nada las arañas, ¿sabes? Ellos caminan, hacen lo suyo y todo está bien, no te van a picar. Pero está ahí la mente, me pueden picar. Claro, ese ejemplo es aplicable a aquellos temorcitos que tal vez no tienen origen en un trauma, pero sí te impiden emprender, encarar un examen, superar a otras limitaciones mentales que puede haber en negocios, en amor, en fin, en una relación. Me refiero que ese ejemplito, por ejemplo, te puede generar que no tienen un trauma atrás, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, yo he trabajado con gente, hombres, la mayoría, el miedo al éxito, porque están acostumbrados al fracaso. Tienen miedo al éxito porque no saben cómo van a abordar el éxito y ya conocen mucho el camino del fracaso. Y no es que está mal, porque del fracaso se aprende y vamos para adelante, pero también es que cómo voy a aprender esto del éxito, y ahí empiezan los juicios de la envidia, los celos, chachachá, y sale un montón de creencias, porque recuerda que estamos llenos de creencias. Entonces trabajamos en sesiones eso, el origen de este miedo al éxito, porque es verdad, estamos más acostumbrados a lo otro. Entonces es mucho miedo a lo desconocido, ¿sí? Y igual, por ejemplo, en relaciones de parejas o relaciones tóxicas, trabajamos y dice, sí, estoy acostumbrada a que me trate mal mi pareja o viceversa, y digo, ¿y de dónde aprendiste esto? Pues yo veía de casa que papá y mamá sí se trataban y para mí es normal, y cuando alguien viene y las trata con amor o con cariño, ellas se asustan y dicen, uff, pero estoy hablando del subconsciente, del cerebro que se asusta y dice, esto es desconocido, porque durante toda su infancia la niña y el niño vieron que papá y mamá se pegaban y se amaban. Entonces eso entienden que es amor, es normal. Entonces vemos mucho esto de estos problemas que existen en las parejas, ¿sabes? Es un tema muy fuerte, pero se trabaja mucho desde la infancia. Y con terapia se puede sanar. Yo soy testigo de muchos casos de personas que han sanado relaciones, parejas, familias, todo. Y eso, es posible todo se puede cambiar. Además, quiero decir a la gente que todo el tiempo nosotros estamos recibiendo programas. Todos los días al levantarnos, al decir muy buenos días, escuchas en la radio, estás recibiendo esos incentivos positivos. O si escuchas lo contrario, también te estás alimentando. Entonces, a todos los que nos escuchan, yo los invito a que filtren la información, porque eso es salud. No es solamente lo que comemos, sino lo que escuchamos y lo que vemos. Entonces no digas, ¿por qué mi hijo está queriendo tener violencia? ¿De qué se está alimentando tu hijo? ¿Qué está viendo todos los días? Películas de violencia. ¿Pero por qué está viendo películas de violencia? Porque no tiene comunicación con mamá y papá y sale un montón de cosas. No es que el niño está mal, es porque hay algo detrás. Entonces eso también vamos como indagando, viendo, chequeando. Todo tiene un porqué, nada es casualidad. No es que la persona, nadie es malo. Todo tiene que ver con nuestras creencias, con la forma en que hemos abordado la vida, que nos han educado, que hemos aprendido, que hemos observado y que hemos sentido y que la estamos viviendo. Qué bueno, qué lindo escucharte, ¿eh? Gracias, Patricia, por tu tiempo, gracias por esta explicación, me parece genial hablar de estos temas. Gracias a Claudia ahí con Raza Cochala, buena explicación, dice, gracias, saludos desde Cochabamba. Un saludo a la Yaxtra, ay, de lindo, qué lindo que se come en Cochabamba, Dios mío. ¿Conoces Cochabamba, no, Patricia? Sí, ahora el fin de semana me estoy yendo a Cochabamba, Jorge, a toda la gente. Uy, pues, qué lindo, qué envidia. Terapias allá, y pues Claudia, pues ven, podemos vernos en Cochabamba, claro que sí, bienvenida. Qué bueno. Gracias, Patricia, un abrazo enorme, amigos.
Carlos, retorno a estudios. ¿Cómo va la cosa por estudios?